Dos, tres. Adelante, hermano. Excelente. Bueno, primero, muy buenas noches a todos ustedes y también disculparme por el percance que tuve. La verdad que es algo no planeado. En verdad, teníamos programado la sesión mucho antes, ¿no? Pero bueno, son cosas que no siempre podemos controlar y más aún cuando algunas personas tenemos responsabilidades adicionales a eso, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el día de hoy vamos a hablar sobre el alegato de apertura y la teoría del caso. Vamos a tocar ciertos aspectos necesarios, creo yo, para el desarrollo de este mismo. Ahora, si nosotros entendemos adecuadamente lo que es el juicio oral, ya tenemos que entrar a tallar a un alegato de apertura, ¿no? Y el alegato de apertura no es más que, como bien nos mencionaban, ¿no? Que es la primera oportunidad que tienes para dirigirte a los magistrados o al mismo juzgador, ¿no? En estos mismos alegatos de apertura se presenta este caso y muchas veces lo relatan, ¿no? Ahora, los alegatos de apertura son una muy buena arma y una muy buena estrategia siempre y cuando se usen adecuadamente. Muchas veces se hablan que los alegatos de apertura probablemente sea la parte más simple y menos relevante. He escuchado muchas personas que decían, bueno, el alegato de apertura no siempre es relevante. Probablemente lo más interesante esté en el interrogatorio, quizás en el contrainterrogatorio, o lo mejor se vienen los alegatos de clausura, que evidentemente es relativo, ¿no? Como les menciono, los alegatos de apertura es un arma muy letal siempre y cuando se use adecuadamente. Ahora, eh, en los alegatos de apertura se hace una promesa, ¿no? Una promesa que evidentemente aquí nosotros vamos a mencionar hacia el señor magistrado, ¿no? Nosotros podemos prometer, en este caso, si nosotros somos unos abogados o bueno, somos la parte de la defensa técnica, podemos prometer y mencionar, ¿no? Nosotros prometemos en este juicio, señores magistrados, que durante este proceso nosotros vamos a demostrar que el señor, digamos, Piero Vilches es el inocente de tales, de todo lo que se le imputa. Y llegas con una promesa, ¿no? Por lo general, este término de promesa siempre es importante, ya que los magistrados lo toman en cuenta, ¿no? Ya saben cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, y en base a lo que te vas a sostener, ¿no? Ahora, los mismos propósitos de los alegatos de apertura es exponer la teoría del caso, ¿no? Y el tema, claro está. Ahora, cuando nosotros hablamos de construir un gancho, nosotros tenemos que mencionar. Ahora, en el momento en el que nosotros vamos a este mismo desarrollo, ya tenemos que entrar a ciertos límites, ¿no? A ciertos parámetros. Por ejemplo, nos habla de la no argumentación. Es un límite principal y nosotros tenemos que entender de cómo se supera este límite, ¿no? Ahora, la misma regla general nos menciona y nos dice que no se permite argumentar. Es como que si tú dijeras, lo blanco es esto porque sí, o empieces a explicar el porqué del blanco. Eh, por lo general, se confunde esto con el simple hecho de la explicación, ¿no? Cuando tú quieres no argumentar, pero necesitas argumentar. Ahora, cuando nos habla de la no argumentación, nosotros mencionamos, ¿no? Y podemos decir que sí se puede argumentar, pero de una manera sutil, de una manera no agresiva, de una manera no negativa para la parte. Ahora, en estos aspectos, por lo general, siempre se entra en duda, ¿no? ¿Cuándo se argumenta y cuándo no se argumenta? Nosotros tenemos que entender que la argumentación va mucho más allá del simple hecho de lo que tú puedas tratar de entender, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del simple hecho de argumentar, tenemos que entender que es exponer una cosa como un argumento, ¿no? Cuando tú ya tienes algo sostenido, cuando ya planificas algo. Pero si bien es cierto, nos dice la misma regla que no se puede argumentar, se puede hacer, pero de manera sutil, como ya les mencionaba, de una forma no tan hiriente para la otra parte, o no tan negativa.
Ahora, cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación que tienen que entrar a tallar, nosotros tenemos que hablar de una personalidad, de una sinceridad, de una actuación, incluso las mismas partes, entender cómo es un juez y un jurado, ¿no? La misma diferencia, la proyección, que la misma sea apropiada. En su momento he escuchado muchas veces, por ejemplo, al doctor Frank Almanza. El doctor trata de mencionarte, ¿no? Te dice, bueno, hablemos con propiedad. Y bueno, en este juicio oral siempre se desarrolla este tipo de aspectos, ¿no? Que este mismo juicio oral sea el mismo que tiene en su parte sustancial. Cuando nosotros hablamos de la personalidad como tú aplicas tus alegatos a este juicio oral. Ahora, en la misma actuación, tú tienes que transmitir la seguridad a los magistrados, a los que se encuentren presentes, ¿no? Tú tienes que señalar que lo que tú estás hablando está correcto y más que nada transmitir una sinceridad, tratar de mencionar que no solo estás hablando con un objeto, estás hablando con un bien jurídico muy importante, no estás hablando de una cosa, estamos hablando de probablemente la libertad de una persona o probablemente condenar a una persona que es culpable, ¿no? Que necesita ser condenado por sus actos. Ahora, hay algunas herramientas, hay algunos elementos de la misma comunicación que influyen mucho en este proceso. Las mismas habla de la voz, el timbre, el tono, el lenguaje corporal, la actitud, la postura, la misma credibilidad. eh, y ahí también menciono una parte muy importante que es evitar exagerar. He visto muchas personas que por lo general tratan de gritan, ¿no? Gritan como que sus alegatos lo gritan. Por lo general se nota, ¿no? Cuando una persona está gritando, evidentemente se nota. Y más aún cuando estas personas gritan, tratan de imponerte algo, ¿no? Y este juicio oral no se trata del que grita más o el que quiere imponer más. El juicio oral se trata de que con tu voz, con tu mismo tono de voz, tú impongas. Y más que nada, no impongas de una manera inquisitiva, impongas de una forma que trates de convencer a los jurados que tu parte está y es la adecuada. Ahora, el timbre de voz juega un papel muy importante. Tú no puedes ir a un juicio oral con un timbre de voz muy sumiso o un timbre de voz muy apaciguado. Tienes que adecuarte a ese aspecto, ¿no? Tienes que transmitir credibilidad, como ya les mencionaba. Hay algunos que prefieren hacer sus alegatos de apertura sentados, otros se paran, otros mueven la mano, que otros se mueven de aquí para allá. Eso ya es estrategia y eso le llaman técnicas de litigación, ¿no? Ahora, podemos explicar aquí algunas técnicas de comunicación que son importantes y son relevantes para nosotros. Por ejemplo, una bien clara es que no leer un bosquejo, no leer específicamente, si bien es cierto, algunos presentan diapositivas, presentan algunos, tienen algunos documentos, pero que estos documentos, que estos apoyos sean solo apoyos, que no sean el aspecto total de tus alegatos. Ahora, tú tienes que demostrar la relación entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio en la misma teoría del caso. Ahora, vamos a pasar a hablar de la teoría del caso en la segunda parte de esta exposición. Primero nos vamos a centrar en los alegatos de apertura. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos jurídicos que estableces, ¿no? O que vas a refutar, porque si bien es cierto, ambos tienen el caso ahí. Ya estamos hablando ante la última oportunidad de nosotros dirigirnos al magistrado. Si bien es cierto, estamos en la parte final, se imputa o se deja libre, en pocas palabras, ¿no? Si bien es cierto, hay casos complejos que proceden a otros aspectos, pero estamos llevándonos a un juicio oral simple, ¿no? Las mismas utilidades de los apoyos visuales. Hay algunas personas que no les gusta mostrar algunos PPTs o que quieren apoyarse de otras cosas. Lo hacen en la forma oral, como uno de los principios, ¿no? Pero bueno, eso es decisión de cada uno, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que, hay una parte muy sustancial acá. Por ejemplo, la parte de la importancia de la anticipación, ¿no? Tú tienes que enfrentarte a lo malo de un caso. O sea, tú tienes que ponerte en las dos partes, ¿no? Tú no solo tienes que ponerte en tu parte, tú no tienes que morir en tu parte. Es una buena técnica ponerte en ambas partes, incluso al mismo momento de armar tu teoría del caso. ¿Por qué? Porque si tú te pones en las dos partes, sabes cómo puedes responder ante las dos posiciones, ¿no? Creo que se ha visto mucho esto, ponerse en las dos partes y creo que sirve. Ahora, cuando nosotros hablamos de algunos aspectos para la estructuración del alegato de apertura, nosotros por lo general hemos visto que siempre se comienza con un lema, ¿no? Un lema del caso, un lema que sea característico de este caso.
Por ejemplo, hace algunas simulaciones nosotros escuchábamos a nuestro gran amigo Leo Valdera. Leo Valdera dijo un lema muy icónico, pero este lema nos atrapó. O sea, con este simple lema nosotros nos reímos, quizás un poco de jovialidad, pero este lema te atrapa, ¿no? Este lema ya te menciona ciertos aspectos que se han visto en todo el juicio. Por ejemplo, en su momento Leo nos dijo, ¿no? La venganza no es, la venganza es mala, mata el alma y envenena, creo que dijo Leo Valdera. Y creo que es un ícono, ¿no? O sea, ya tú encuentras la forma de llamar la atención para todos, pero si esta forma de atención, así hagas el ridículo, es precisa y eficaz, bueno, bienvenido sea para un alegato de apertura, ¿no? O ya no necesariamente puede ser un lema, muchas veces he visto que citan a algunos autores, por ejemplo, citan a maestros muy reconocidos, citan a Zaffaroni, a Roxin y algunos penalistas que tienen una suma importancia en nuestro derecho penal, y más aún con sus posturas, ¿no? Nos mencionan, como diría el maestro Zaffaroni, citan al maestro Zaffaroni y explican el por qué se tiene que aplicar en este caso. Si bien es cierto, se ven mucho los lemas, pero también es una forma muy eficaz de... Ahora, otra parte de la estructuración sería el conectar las primeras ideas con el nombre de la víctima o del acusado. Por lo general mencionan, ¿no? Empiezan en sus relatos, dicen, por ejemplo, Piero Vilches era una persona, bueno, Piero Vilches es una persona pegada a la iglesia, es un hombre que probablemente nunca ha tenido problemas con la ley, etc. Y empiezas a nombrar, a mencionar, y ya empiezas a tallar personajes, empiezas a nombrar a personajes, que si bien es cierto, son efectivos porque ya empiezas a relatar caracteres y cosas muy sustanciales, ¿no? Ahora, se menciona que aquí mismo, en la misma tercera parte de la estructuración, se tiene que mostrar a una persona o al mismo objeto que genere una impresión al tribunal, ¿no? Como ya les mencionaba, ambos se conectan. Tratar desde que en un inicio, santificar, por ejemplo, a Piero Vilches, ¿no? Decimos que Piero, como ya les mencionaba, es apegado a la iglesia, que Piero tiene buenas costumbres, es más, sus padres son profesionales, ahora Piero es una persona intachable, tiene buenas notas ahí. O sea, si bien es cierto, no necesariamente vas a tener que decir todo lo bueno de Piero, pero lo más impactante sí, ¿no? Ahora, y también utilizar alguna referencia a un tema metajurídico, ¿no? Buscar otras disciplinas para que tú justifiques y expliques la relación de los actos, ¿no? La misma reacción. Ahora, en las mismas tenemos que entender las mismas estadísticas, ¿no? Sobre el delito. Por ejemplo, en su momento, para la misma creación, para la misma tipificación del feminicidio, se tuvo que recurrir a las mismas estadísticas, ¿no? Decían que el feminicidio es un problema alarmante en nuestro país y entonces esto nos causa impresión. Y por lo mismo nosotros podemos decir que esto es una parte muy relevante para nuestros alegatos, ¿no? Tienes que incorporar los perfiles psicológicos, tienes que mencionar lo bueno, entre comillas, ¿no? Y muchas veces, aunque suene mal, tienes que rescatar lo bueno, ¿no? Tienes que contarlo a tu manera y a lo que te favorece, claro está. Ahora, algunos aspectos para la estructuración del alegato de apertura. Nosotros tenemos que ver la importancia de personalizar, ¿no? El conflicto, de humanizar a las partes. Desde el mismo alegato de apertura, como en su momento yo lo aprendí y me mencionaba, ¿no? El alegato de apertura es como un tráiler. Es un tráiler que te da inicio a este juicio, pero va a depender de ti cómo narres el tráiler. Tú no vas a ver una película que tenga un tráiler súper aburrido o muy poco impactante. Tú vas a preferir ver un tráiler que llene todos los elementos que se necesitan para que se desarrolle. Más aún para los juzgadores, para los mismos magistrados, ¿no? Ahora, al momento de tú tener que personalizar a la misma persona, al mismo humanizar, ¿no? Mencionar, como ya les mencioné en un inicio, que no estás hablando de un objeto simple, estás hablando de un bien jurídico muy importante, en este caso una persona, ¿no? No estás hablando de una mesa o un iPad, o no estás hablando de otra cosa. La misma extensión del alegato, ¿no? Tiene que ser breve. Por lo general, los alegatos se caracterizan por ser breves y ser específicos con lo que se necesita, ¿no? Como ya les mencionaba, tratar de convencer al público que lo que tú estás es lo correcto, ¿no? Y contarlo a tu parte. Ahora,
las mismas opiniones personales juegan un papel muy importante. Si bien es cierto, para ti no puede ser justo, pero tú te tienes que ir a la ley. La ley es la ley. Nosotros somos hombres de derecho o eventuales conocedores del derecho. Entonces nosotros tenemos que suplirnos a la misma, ¿no? Y ahora no mencionar las opiniones personales. Si bien es cierto, en algunas oportunidades las he visto y creo que incluso los mismos jugadores lo han caracterizado como las mismas, pero creo que no es una buena praxis, ¿no? También tener que cuidarnos de exagerar las pruebas, ¿no? Tú no puedes exagerar algunas cosas. Todos tienen el hecho, absolutamente todos lo tienen. Tú no puedes sorprender a una persona. Si bien es cierto, imaginémonos, Piero Vilches empuja a Piero Peña de 10 metros. Tú no puedes decir que Piero le ha empujado de 100 metros o de 200 metros. O sea, tú tienes que, si bien es cierto, establecerte a los mismos parámetros que te da el caso, y tener que ser correcto en ese aspecto, ¿no? Tienes que anticipar las propias debilidades y explicarlas razonablemente. Tú si bien es cierto, ya conoces a lo que te espera en el mismo proceso, ¿no? Ya hablamos de un juicio oral simple. Desde la investigación preparatoria y la misma etapa intermedia ya tienes que ver qué partes ya entran en tu contra, ¿no? Cómo salvar esas partes. Tienes que cuidar los mismos detalles, las horas, los minutos, porque en un minuto puede pasar muchas cosas. De un minuto tú puedes moverte de aquí a 10 metros y hay que ser correctos con esos datos, ¿no? El momento de terminar, además de tus peticiones, ¿no? Y las mismas conclusiones que siempre se dan, se tiene que dejar para el final algunas ideas que refuercen tu teoría del caso, ¿no? Tu perspectiva, etcétera. Tú tienes que terminar con tu mismo lema, ¿no? Para que pueda ser eficaz y este lema cabe donde todos, ¿no? Cale donde todos. Ahora, tú también tienes que colocar una nueva idea, ¿no? Tienes que vincular ya todo esto, porque si bien es cierto, ya entramos en la fase probatoria, y más aún tienes que mencionar un aspecto particular sobre esta víctima o el mismo acusado, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar un poco de los mismos componentes. Tienes que identificar los principales intervinientes del caso, ¿no? Tienes que identificar cuáles te resultan muy útiles y más que nada para un abogado, ¿no? Humanizar un conflicto. Tienes que ver la misma escena, las bases para la absolución de la condena, ¿no? No necesariamente todos los juicios van a ser iguales, eso lo tenemos bien en claro. Aún así se trate de un mismo asesinato, un asesinato simple, no todos son iguales. Tienes que describir claramente el lugar donde se han ocurrido estos hechos, más aún tienes que tener que eh, probar, ¿no? Ya vas a entrar a una fase probatoria, ya tiene que ir todo a tu favor, ¿no? Si bien es cierto, en su momento hemos mencionado no argumentar, pero trata de argumentar disimuladamente. No te menciona que no todo va a ser argumentativo, ¿no? Es una mala praxis, pero por lo general siempre se argumenta de taquito, como le llaman, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los mismos riesgos, tenemos que hablar de los mismos compromisos de la presentación inicial, ¿no? O sea, si tú vas a prometer algo, al final del juicio, tu promesa se tiene que mantener en pie. Y tú tienes que ser lo más creíble posible, como ya les mencionaba. Esto se trata de una interpretación, de una transmisión de ideas. No estás hablando de una mentira falsa, ¿no? Estás hablando de algo ya un poco mayor, ¿no? Si bien es cierto, como ya mencionaban antes, muchas personas mienten en esta etapa, pero tú tienes que adecuarlo para que esto sea a tu favor, ¿no? No podemos hablar con otras palabras, creo yo. Tenemos que tener mucho cuidado con la presentación de la teoría del caso. La teoría del caso es una parte muy importante para nosotros. Ahora, eh, nosotros, como ya mencionaba, si tú has mencionado en un inicio que sucedió tal cosa, tiene que cumplir hasta el final, ¿no? A ver, eso sería todo por los alegatos de apertura y también mencionarles que en el mismo desarrollo del juicio, cuando nosotros hablamos del desarrollo del juicio, y nos vamos al artículo 371 del Código Procesal Penal, el mismo nos menciona, ¿no? En su numeral 1, y este es el título, la apertura del juicio y posición de las partes.
nos menciona, ¿no? Que en la parte inicial, instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal del mismo acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado. Acto seguido, ahí mismo ya entramos a la fase inicial en estos alegatos de apertura, siempre tiene que iniciar la parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces el fiscal tiene que exponer en base a 3 requisitos muy importantes, como ya te menciona en el mismo Código Procesal Penal. Te menciona que el mismo fiscal tiene que exponer resumidamente los hechos objetos de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas, ¿no? Te habla por lo general, te menciona esta simple regla, ¿no? Tiene que ser en este orden. Tiene que ser los objetos de acusación, la calificación jurídica y las pruebas. Por lo general dicen objeto, derecho y pruebas, ¿no? Como se menciona siempre. Eso sería la parte inicial. Si bien es cierto, la parte de defensa técnica no tiene un esquema planteado, lo puede hacer según él cree conveniente, pero ese es el momento adecuado, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la teoría del caso. Este PDF y el anterior también no son míos, pero están explicados correctamente. Estos de la Organización de los Estados Americanos es una estructura muy bonita, creo yo. Creo que desde mi posición es una forma muy adecuada de armar la misma teoría del caso. Y tenemos que entender que la misma teoría del caso es las partes, ¿no? Es la versión de cada uno, la versión del Ministerio Público y la versión de la defensa técnica, entre comillas, ¿no? Como objetivos tenemos que presentar los valores procesales y éticos, contribuir a la solución de conflictos y coadyuvar de la justicia material, ¿no? Ahora, aquí te menciona que una técnica para lograr en el juzgador el grado de persuasión que queremos, ¿no? Es una técnica que se aplica, que tú lo estás organizando bien. Desde el simple hecho de levantarse de la cama y tú armar tu teoría del caso, qué ha pasado esto, qué ha pasado el otro, y así ya es una buena técnica. Tú no puedes ir sin algo hecho, ¿no? Tú no puedes ir sin algo tangible a tu juicio oral. Es una misma herramienta de planeación y ejecución, como les mencionaba. Por lo general, hay una parte muy importante y es, como siempre la recuerdo, la teoría del caso es como un rompecabezas desarmado. Tú tienes muchas piezas ahí, tienes muchos datos, muchos elementos, pero tú vas a escoger los cuales te encajen mejor. Tú no vas a escoger algo que va en contra de. Ahora, el mismo Ministerio Público va a tener que encontrar y armar su teoría del caso. La parte de la defensa técnica también igual. Y ahí te menciono, ¿no? Que en este juicio no se llega a saber lo que pasó, sino tú tienes que probar lo que ocurrió, ¿no? O sea, no necesariamente se tiene que saber, tú tienes que probarlo. Y ya les mencionaba, aquí se habla como unos rompecabezas, ¿no? Tiene que haber un concepto y la misma utilidad, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del concepto, como ya les mencionaba, es un conjunto de hechos que el fiscal y el defensor han reconstruido, ¿no? Este fiscal y este defensor han construido, han reconstruido y han mencionado cómo serán, ¿no? Ahora, por lo general es necesario y es correcto que nosotros usemos bien esta teoría del caso. Si bien es cierto, como ya mencionábamos en los alegatos de apertura, la teoría del caso tiene que ser, ¿cómo les menciono? La teoría del caso tiene que ser adecuada en ese tipo. Tú no puedes mencionar una teoría del caso que no va a tu favor. Tiene que ir todo a tu favor. Y esto es una parte muy importante, que estas mismas partes, ya sea el fiscal o el mismo defensor, ha reconstruido, ¿no? Con una actividad probatoria efectiva, claro está. Ahora, en la misma teoría del caso, nosotros tenemos que mencionar qué es el guión de lo que te demostrará en el juicio a través de la práctica, ¿no? Tú tienes que mencionar cuál es lo que tú vas a demostrar, ¿no? Tú vas a incluir escenarios, personajes, sentimientos. Muchas veces hay sentimientos pasionales, crímenes y cosas pasionales al respecto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los mundos escenarios, no es lo mismo
un delito cometido en un centro comercial a otro cometido en una casa o al interior de. Nosotros tenemos que reconstruir adecuadamente todo eso y eso no viene gratis, ¿no? Eso viene con una serie de cuestiones que tú te tienes que poner en la posición de. Ahora, como ya le mencionaba, cuando se construye, nosotros tenemos que partir desde la misma investigación. Es un proceso de construcción permanente. O sea, tú vas añadiendo y deshaciendo elementos. Si bien es cierto, vas mencionando, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado en tal parte? Podemos mencionar que esto ha sucedido. Y esto no nos sirve porque probablemente ellos, por ejemplo, en un simple caso, ¿no? No nos sirve este testigo porque evidentemente él es corto de vista y era de noche, por ejemplo. O sea, hay que nosotros mencionar ciertas cosas que sean sustanciales para nuestro juicio, para nuestra teoría del caso. Estos tienen los mismos elementos, ¿no? Tiene una teoría de los hechos y la teoría fáctica, tiene una teoría de derecho o la misma teoría jurídica y una teoría o la base probatoria. Y la vamos a pasar a exponer después. Todas estas tenemos que mencionar para qué sirven, ¿no? Tenemos que mencionar que esta misma teoría del caso te ayuda a planear, organizar el mismo alegato de apertura. Te ayuda a organizar la forma en que se presentan los elementos de conocimiento. Tienes que preparar el alegato de conclusión, ¿no? O sea, en base a esto tú ya tienes una cosa bien planteada. Como en un momento mencionaba, si en tus alegatos de apertura has hecho la promesa de demostrar eso, tú tienes que probarlo hasta el final. Y si tú tienes una buena teoría del caso, y todo se sostiene, evidentemente se va a mantener tu teoría del caso. Tú vas a mantener firme tu posición, siempre con los testigos y después de la actividad probatoria, ¿no? Tienes que preparar tu mismo alegato, tú ya tienes el dominio total de. Tienes que adoptar y desechar las mismas estrategias, ¿no? Como ya les mencionaba en su momento. Tu teoría del caso tiene que ir vinculada hacia ti, a lo que te favorece. Tú no puedes mencionar cosas que no te favorecen, ¿no? Por ejemplo, en un momento podemos decir, yo, defensa técnica, el imputado al que se le está acusando es una persona digamos, tiene la posesión de un arma. Tiene un arma y días antes a él mata a su esposa, por ejemplo. Y nosotros tenemos conocimiento que él tiene el arma, ¿no? Pero nadie más sabe eso. Entonces nosotros evidentemente tampoco vamos a ofrecer eso, no vamos a decir él porta un arma, a no ser que la otra parte lo saque. O sea, tenemos que ser estratégicos en muchos aspectos. Ahora, la misma teoría del caso tiene las características muy claras. Tiene que ser sencillo, tiene que ser lógico, tiene que ser creíble, tiene que tener una legalidad, una suficiencia jurídica, tiene que ser flexible. Cuando hablamos de sencillez, no hay que remontarnos mucho a una teoría del caso de la NASA, ¿no? Nosotros hemos visto por lo general en las escenas del crimen se han visto escasos delitos que sean tan bien organizados como para que esa misma teoría del caso sea una espléndida, ¿no? No estamos hablando de una teoría del caso que se remonta de viajes en el tiempo, cosas al respecto. O sea, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender, fácil para que también se juzgue como tal. Tiene que tener lógica, obviamente. Tú no puedes explicar que si digamos, es cojo, el mismo ha corrido a 100 kilómetros por hora, ¿no? O sea, tiene que ser coherente en muchos aspectos, tiene que ser creíble, tiene que ser, con el mismo hecho de ser flexible, ayuda mucho y la capacidad jurídica también es una parte muy importante, ¿no? Como el mismo se formula, tienes que identificar la acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos, las circunstancias del modo y el tiempo, ¿no? Y el lugar, obviamente. Tienes que comparar los requisitos que en este mismo sentido te exige el tipo penal, ¿no? Aquí hay una parte muy importante. La teoría del caso se vincula mucho con la teoría del delito que nosotros revisamos. Si bien es cierto, nosotros entendemos por la misma teoría del delito, por un sistema de filtros, necesariamente nosotros tenemos que irnos a ese momento. ¿Cómo mencionar los aspectos de la misma tipicidad, probablemente en tu antijuricidad, etcétera? No pasar todo ese tipo de filtros para nosotros llegar a armar una teoría del caso adecuadamente. En su momento, se deja de lado mucho a la teoría del delito como
como la praxis necesaria ante este tipo de hechos. Ahora tenemos que mencionar algo muy relevante para nosotros, ¿no? Si nuestra misma teoría del delito nos ayuda a armar una buena teoría del caso, ambos son necesarios para su misma aplicación. La teoría del delito, en su uso de la misma teoría del caso, pragmáticamente es un buen uso, ¿no? Podemos resumir en ese aspecto. Bueno, tenemos que entrar a la misma teoría fáctica, que es una reconstrucción de los hechos, la misma interpretación, los enfoques. Tenemos que ver la noticia criminis, la realización de la actividad investigativa, ver cuáles son las capacidades necesarias para el mismo, ¿no? Tienes que usar la secuencia cronológica para armar una teoría fáctica. Es una buena forma de armar una teoría del caso, comenzar desde los sucesos que han sucedido inicialmente hasta el final o hasta la parte en donde sea relevante, ¿no? Tener un orden cronológico te facilita estos aspectos. Tenemos que entender que el tema dentro de la teoría del caso es un asunto central, ¿no? Es algo necesario para nosotros. Si bien es cierto, tu teoría del caso se remonta a un asesinato, tú no puedes hablar de otro aspecto que no sea el mismo, ¿no? Si tu teoría del caso no te va a ayudar y mucho menos va a hablar de lo que tú necesitas, pues no es relevante. Y ahí te menciona, ¿no? Nosotros tenemos que tener una frase emblema, algo que nos identifique como tal. Cuando hablamos de las etiquetas, nosotros nos mencionamos a los términos favorables, ¿no? que utilizamos como abogados, cuando tú te refieres a una persona, los mismos elementos, ¿no? También tenemos que hacer énfasis en la trama, ¿no? Estamos, como ya les mencionaba en un momento, el juicio oral es como una película. Si bien es cierto, tus alegatos de apertura es como un tráiler, tú tienes que desarrollar bien a tus personajes, las emociones, cómo ellos mismos desarrollan estas emociones, ¿no? Las emociones que ellos aplican al desarrollo del juicio o al desarrollo del caso, ¿no? Ya no nos encontramos ante una parte ya tan común, ¿no? Ya nos centramos a una parte necesaria. Cuando hablamos del análisis del móvil, tenemos que entender que la teoría del caso tiene un móvil, ¿no? El mismo móvil que justifique, ¿no? Que justifique por qué esta persona lleva a cabo esta conducta. Ahora, el mismo móvil tiene una alta relación con la teoría fáctica, ¿no? Como ya les mencionaba. Implica que el juez y la misma motivación de la acción sea más interesante como para nosotros en la historia, ¿no? Adicional a eso, nosotros tenemos que ver una parte muy importante y creo que ya con esta parte terminamos. Tenemos que ver cómo se construye la teoría fáctica. Nosotros tenemos que tomar los hechos en forma secuencial, lógica, coherente, tenemos que convencer evidentemente y nosotros tenemos que ver el posible motivo, la explicación, ¿no? que nosotros damos a estos hechos, tanto como Ministerio Público como Defensa Técnica. Tenemos que ver que esta historia te mencione tiempos, lugares, hechos, acciones, las mismas personas, las personas que han estado implicadas, los testigos, y qué cosas motivan la conducta, ¿no? Y la misma narración de la historia de los alegatos tiene que tener una utilización del lenguaje verbal y no verbal. Cuando tú te explayas de una forma específica y más aún cuando desarrollas tus alegatos correctamente, creo que los mismos sirven adecuadamente, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy, estimados colegas. La verdad que espero hayan entendido que es muy importante y relevante el uso de ambas, ¿no? Si bien es cierto, estamos llegando a conclusiones muy ciertas, por ejemplo, el simple hecho de nosotros determinar lugares y cuán importante es conocer todo tipo de teorías, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por atender. Disculpen otra vez la pequeña demora y traté de ser lo más breve posible, ¿no? Tratándose de ustedes, creo que es algo necesario y muchas gracias, Piero, por la presentación. Excelente, hermano. Excelente. Voy a dejar de grabar.